En esta ocasión vamos a hablar sobre el cuidado nutricional del paciente quemado. A modo de introducción, vamos a profundizar un poco sobre las distintas características de las quemaduras. En cuanto a lo que es la evaluación de los distintos tipos de quemaduras, podemos decir que son lesiones cuantificables y que su gravedad se pueden estimar al calcular la superficie corporal quemada. Se debe realizar un diagnóstico de extensión y de profundidad de las mismas para cubrir de esa manera lo mejor posible los requerimientos nutricionales del paciente. Por eso es necesario tener en cuenta, por un lado, la extensión de las quemaduras y por el otro lado, la profundidad. En cuanto a la extensión de la quemadura, se expresa en porcentaje de superficie corporal total. Un método de cálculo sencillo es la regla de los 9. Esta regla divide la superficie corporal en zonas que representan el 9% o múltiplos de 9. Con lo cual, si ven en este cuadro podemos observar cómo según la región, que va a estar dividida en lo que es cabeza y cuello, extremidades superiores, troncos, genitales, extremidades inferiores, vemos de acuerdo a la parte anterior o posterior de cada una de estas regiones qué múltiplo de 9 ocupa cada superficie, dando el total del 100% de la superficie corporal. En cuanto a la profundidad de las quemaduras, no van a existir criterios clínicos definidos para establecer la profundidad de las mismas. El espesor de la piel es variable según la edad y según la zona del cuerpo. Sin embargo, existe una clasificación de quemaduras según profundidad que fue propuesta por Benaim. Esta propuesta nos habla de tipo de quemadura eh, tipo A, que es superficial, tipo AB, que va a ser intermedia, y tipo B, que va a ser profunda. El aspecto clínico que podemos encontrar en el tipo de quemadura A son eritemas y flictenas. Se va a observar el color del lecho rojizo y en cuanto a la sensibilidad va a ser hiperalgesia. En cuanto al tipo de quemaduras AB, podemos observar como aspecto clínico escara intermedia con el color del lecho blanco rosado y en cuanto a la sensibilidad, hipoalgesia. En cuanto al tipo de quemadura B, que es la más profunda, vamos a observar escaras profundas, el color del lecho va a ser blanco pardo tirando a negro y en cuanto a la sensibilidad va a ser de analgesia. Las quemaduras del tipo A, de primer grado o superficial, suelen producirse luego de exposiciones de gas, contacto con la nieve, con líquidos calientes o exposiciones prolongadas al sol. Suelen ser quemaduras secas, dolorosas y raramente presentan ampollas. Suelen curarse de manera espontánea y por lo general no tienen la necesidad de hacer ningún tipo de injerto cutáneo. Acá en la imagen podemos observar cómo se visualiza que es la capa superficial de la piel, es la cual está afectada por la quemadura. En cuanto al tipo de quemadura AB, de segundo grado o intermedia, suelen aparecer por breves periodos de exposiciones a un calor muy intenso o por contacto con líquidos muy calientes. Son húmedas, con ampollas, son exudativas y dolorosas. La evolución de este tipo de quemaduras es variable. A veces pueden requerir injertos cutáneos. Acá podemos ver en la imagen cómo se observaría cómo la quemadura ya avanza a capas mucho más profundas. En cuanto al tipo de quemaduras B de tercer grado o profunda, suelen estar causadas por la llama o contactos con objetos muy calientes. Son secas y con escaras, como resultado de la necrosis cutánea por coagulación de la sangre. No producen dolor y para su curación siempre van a requerir de un injerto cutáneo.
Acá podemos observar en esta imagen cómo se visualiza la profundidad de la quemadura de tercer grado. En cuanto al índice de Garcés, es un índice de pronóstico que relaciona la edad del paciente, el porcentaje de superficie corporal quemada y la profundidad de las quemaduras. Se va a utilizar para determinar la gravedad en cuanto a riesgo de mortalidad y es válido para cualquier edad. Acá podemos ver cómo se calcula este índice, donde se ve que la ecuación consta de la edad del paciente más el porcentaje de la superficie corporal, eh, o sea, el porcentaje de superficie corporal quemada con quemaduras tipo A por 1, más el porcentaje de superficie corporal quemada con quemaduras de tipo AB por 2, más el porcentaje de superficie corporal quemada por quemaduras tipo B por 3. Entonces, el resultado de esta ecuación nos va a dar un puntaje. Si da de 21 a 60 puntos, hablamos de un grupo 1 o leve. Si nos da entre 61 y 90 puntos, grupo 2 moderado, de 91 a 120 puntos, grupo 3 grave, y más de 120 puntos, grupo 4 paciente crítico. Si el paciente es menor de 20 años, en el valor de la edad se debe colocar la diferencia entre 40 y la edad. Por ejemplo, si el paciente tiene 15 años, vamos a hacer 40 menos 15, lo que nos daría como resultado 25. Acá podemos observar un ejemplo, en un paciente de 25 años con quemaduras de un 10% de tipo A, 15% tipo AB, 12% tipo B. Entonces tenemos 25 puntos por la edad. A eso le vamos a sumar 10 puntos por su porcentaje de quemaduras A, 30 puntos por su porcentaje de quemaduras AB, ya que era el porcentaje por 2. Desde luego al porcentaje de quemaduras B era por 3, que nos da 36 puntos, y este paciente nos da una totalidad de 101 puntos, dado como resultado grupo 3 o grave. Tenemos que considerar que la presencia de patologías como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal va a aumentar la gravedad del caso clínico. En cuanto al cuidado nutricional en estos pacientes, es esencial que cubran las necesidades nutricionales del paciente con un aumento de un 20% según la superficie corporal quemada. Hay situaciones que causan un máximo desorden del metabolismo, porque hay una revolución hormonal y hay mediadores secretados. Por otro lado, las quemaduras también causan la mayor pérdida de calorías y de proteínas. Ciertas calorías pueden incrementarse hasta un 100%, y esto va a depender de la gravedad, el tipo de quemaduras y la cantidad de superficie corporal total quemada. Las quemaduras causan la mayor pérdida de calorías y de proteínas, con lo cual los requerimientos de energías son abastecidas por lo que es una gluconeogénesis, cuyos sustratos son los aminoácidos y las proteínas viscerales. Esto quiere decir que el paciente va a perder masa muscular para romper ese músculo y a través de ese músculo generar glucosa para sustentar el requerimiento de calorías aumentados. Solo una pequeña cantidad de grasa corporal va a ser utilizada para producir energía. Y esto es indistintamente si el paciente tiene o no obesidad. Esto quiere decir que aunque el paciente sea un obeso mórbido, si sufre quemaduras graves, va a tener una pérdida de masa muscular en lugar de utilizar su exceso de grasa para generar energía.
Y esto se debe a la condición crítica del paciente que genera, como vimos en la diapositiva anterior, una revolución a nivel hormonal y metabólico en el cual las demandas de energía van a ser obtenidas mediante el catabolismo proteico y no del tejido adiposo. Entonces, en los quemados, los aminoácidos se van a convertir en alanina, que a su vez se va a desintegrar en piruvato y luego van a ser transformados en glucosa. Los aminoácidos se usan para la gluconeogénesis y esto se debe, como dijimos anteriormente, por esta inversión de las vías metabólicas y una excesiva demanda celular. Solo una pequeña cantidad de grasa se puede utilizar para producir energía. La mayor parte se disocia a ácidos grasos saturados que se resintetizan a grasa debido a estos cambios en el balance hormonal. El paciente quemado se encuentra en un estado extremo de hipercatabolismo. Como dijimos anteriormente, hay una gran demanda energética que va a cubrirse mediante el catabolismo proteico. Entonces, este estado de hipercatabolismo genera que las pérdidas de nutrientes en la zona quemada, que suelen ser muy importantes, ¿sí? En particular, si consideramos que están aceleradas por lo que es la pérdida de calor y de agua por estas exudaciones que tienen las heridas de las quemaduras, podemos considerar que la pérdida de agua es de aproximadamente 25 mililitros según la superficie corporal quemada diaria. Entonces, esto lleva a una pérdida de energía por evaporación de 15 calorías según porcentaje de superficie corporal quemada diaria. Con lo cual, es fundamental en estos pacientes hacer una correcta valoración del estado nutricional. Si no es posible tomar el peso, vamos a considerar para la valoración del paciente su peso habitual. Esto cobrará más importancia lo que es la determinación de los parámetros catabólicos. Y esto se debe al importante estrés metabólico que tienen estos pacientes. En cuanto al objetivo nutricional, va a ser fundamental compensar las pérdidas y permitir el aumento de la síntesis proteica para lo que es la reparación tisular. Se debe seleccionar la vía y tipo de alimentación, las cuales varían en función del tipo, grado de la quemadura y lugar afectado. En cuanto a las estrategias, durante las primeras 24 a 48 horas se utiliza generalmente la vía parenteral, dado que el paciente pasa por una fase de shock y deben reponerse agua, glucosa y electrolitos. Luego de este periodo de aporte de nutrientes, se indica por vía oral o por sonda, manteniendo la vía endovenosa para el tratamiento médico y eventualmente alimentario, si es que la vía enteral no es suficiente o bien no puede implementarse. Es frecuente la aparición de lo que se llama ilion paralítico en los primeros días posteriores al accidente. Si la superficie de la quemadura es inferior al 15% y no está afectada en la cavidad bucal y no se presenta anorexia, puede implementarse la vía oral. Cuando la superficie corporal quemada supera del 15 al 20%, se utiliza la alimentación por sonda. En este caso, se maneja 1/3 del valor calórico por vía oral y los 2/3 restantes por la sonda. El metabolismo endógeno anabólico disminuye a causa de las quemaduras. Con lo cual, en cuanto a lo que es el requerimiento calórico, las demandas pueden calcularse con varias fórmulas. Podemos utilizar la fórmula de Harris-Benedict o bien utilizar la fórmula de ADA, como vimos en otras clases. Sin embargo, la fórmula de Harris-Benedict corregida por Long no contempla lo que es el área de la quemadura, su profundidad, localización y la posible presencia de infección. Por eso también surge lo que se llama la fórmula de Querreri, que es la más popular, ya que va a incluir la superficie corporal quemada
Y sería, en este caso, la fórmula 25 calorías por kilogramo de peso habitual o actual, más 40 calorías sobre la superficie corporal quemada. El gasto energético aumenta en relación a la extensión de la quemadura. Cuando la superficie corporal quemada supera el 50%, se produce una meseta en cuanto al requerimiento calórico. Es muy importante mantener el balance adecuado y no sobrecargar al organismo con grandes cantidades de energía, ya que las mismas no van a ser asimiladas. En la actualidad no se recomienda a la administración de más de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso por día. En cuanto al requerimiento de proteínas, las necesidades proteicas se van a calcular de acuerdo a la siguiente fórmula: 6,25 por el requerimiento de energía en calorías dividido 150, o bien de 2,5 a 3 gramos por kilogramo de peso por día. En cuanto a la distribución calórica, vamos a manejar el aporte de hidratos de carbono entre 60 y 65% del valor calórico total, proteínas entre el 23 al 25% del valor calórico total, pero hay que tener cuidado, en este caso, no aportar grandes cantidades de proteínas, ya que van a sobrecargar el riñón. Por lo tanto, es necesario vigilar constantemente el balance de líquidos, el nivel de nitrógeno y la creatinina en sangre. En cuanto a las grasas, se va a aportar un 40% de las kilocalorías no proteicas o entre un 5 y un 15% del total de energía. En cuanto al soporte nutricional, es necesario cuando las necesidades de energía del paciente quemado no pueden asegurarse con la vía oral normal. La mayoría de los autores en distintas investigaciones defienden lo siguiente: más del 20% de la superficie corporal total quemada va a requerir soporte nutricional. Cuando la nutrición natural es imposible debido a estados de inconsciencia, la cara quemada, injuria del tracto respiratorio, ventilación artificial y traqueostomía, va a ser necesario el soporte nutricional. Cuando la nutrición insuficiente antes de la injuria o su desarrollo en el hospital o por enfermedades crónicas severas, también va a ser necesario el soporte nutricional. Cuando el tracto digestivo del paciente quemado suele ser funcional, se recomienda siempre primero la nutrición enteral. La nutrición enteral es mejor que la parenteral, ya que por un lado va a prevenir la translocación bacteriana, es más fisiológica ya que mantiene activo el tracto gastrointestinal, posee mucho menor riesgo de infecciones, es menos costosa. Y es muy importante comenzar con el soporte dentro de las primeras horas después de la quemadura. Con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.